Buenas tardes. Estamos en el curso La riqueza del Padre Nuestro y esta es la sesión 9. Se llama ¿Es tan amigo de amigos? ¿Y quién es tan amigo de amigos? Pues Dios, que busca nuestra amistad y es fiel a ella, fiel a ser un gran amigo, y por eso Teresa dice, es tan amigo de amigos. En el capítulo 35 de Camino de Perfección, Santa Teresa nos aconseja cómo orar después de la comunión y comparte el sufrimiento que le causa que se maltrate a Jesús sacramentado. Son como dos cosas. Este es el tercer capítulo en el que habla de la Eucaristía y dentro de este capítulo habla de lo que le duele que se maltrate a Jesús sacramentado. Entonces, vamos a ver que en este capítulo, que es el último que habla pues de lo que comenzó a decir, el pan de cada día, el pan que nos alimenta, la cercanía de Jesús, que se hace accesible como algo que podemos comer. Y bueno, si ustedes recuerdan en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, cuando él habla del pan de vida, tenía muchos discípulos y dicen que después de que él explica que él es el pan de vida, muchos lo abandonaron, no comprendieron esto que Jesús les quería decir y lo abandonaron. Entonces, eh, pues bueno, en este capítulo Teresa nos dice que podemos acercarnos a Dios como si fuera fuego. Y ahorita les voy a ir explicando por qué. El antecedente es que en la época de Santa Teresa las personas no podían acercarse a la Eucaristía todos los días ni todas las semanas, sino que solo comulgaban en las fiestas importantes, por ejemplo, en la Pascua o en la Navidad, o incluso había pues esta consejo o mandamiento, o no sé cómo llamarlo, como algo que la iglesia pedía de confesarse y comulgar una vez al año. O sea, las personas no tenían el acceso a los sacramentos como lo habíamos tenido nosotros hasta antes del COVID, porque, bueno, creo que nosotros de alguna manera también hemos vivido, ay, perdón, hay alguien que abrió su micrófono. Cuida. Ya. Nosotros hasta antes del COVID, pues podíamos ir a misa todos los días, podíamos prácticamente comulgar todos los días y estábamos preparados para hacerlo. Y después para nosotros, los creyentes, pues ha sido difícil ver que pues no, pues tuvimos que dejar, o sea, las iglesias se cerraron literalmente varios meses, ¿no? Y fue muy difícil acceder a la Eucaristía. Entonces, Santa Teresa, para sus hermanas que no pueden comulgar físicamente, sacramentalmente, les recomienda practicar la comunión espiritual. Entonces, ella, y quiero señalarlo, cómo dice que se debe eh, practicar la comunión espiritual, porque a veces, y de hecho eso surgió de nuevo durante la pandemia y con las misas virtuales, hay una oración para recibir la comunión espiritual, ¿no? Que en muchas misas la decían o la ponían o pedían que la gente la rezara para recibir la comunión espiritual. Pero Santa Teresa, que ya hemos visto que valora los rezos, no es que no valore el Padre Nuestro, el Ave María. De hecho, estamos meditando acerca del Padre Nuestro como un camino hacia la contemplación. Pero ella lo que aconseja para la comunión espiritual es, lo primero, recogernos interiormente. Y ya hemos platicado de este recogimiento. ¿Se acuerdan que lo platicamos cuando hablamos del pequeño cielo que llevamos dentro? Entonces, cuando en el capítulo que explica que decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, y que todos tenemos un pequeño cielo dentro. Me parece que es el capítulo 26. Entonces ella dice, entremos en recogimiento, entremos en este pequeño cielo y hagámonos conscientes, es decir, pongamos atención en que Cristo
está en nuestro interior más íntimo, nuestro interior más secreto. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Estar ahí en comunión con Él, permaneciendo en su amor. Entonces, para ella, esa es como la forma de recibir espiritualmente, bueno, y también después de la comunión sacramental, más que rezar muchos rezos, más que hacer muchas peticiones, entrar a esta morada íntima, a este pequeño cielo que llevamos dentro y permanecer ahí con Él. Y entonces compara a acercarse a Dios a acercarse al fuego. Dice que tenemos que estar dispuestos a recibir. Y lo dice así, que si nosotros cuando hay un fuego, por ejemplo, de una fogata o de una chimenea, y escondemos las manos, pues no se pueden calentar. O sea, hay que tener una disposición para recibir ese calor. En cambio, si el alma está dispuesta y se está ahí un rato, para muchas horas queda con calor. Me parece una comparación muy hermosa, o sea, como decir, bueno, Dios está, así como está el fuego en una chimenea, como está el fuego en una fogata, pero tú tienes que tener deseos de calentarte a la luz de ese fuego. Entonces, imagínate tú en alguna circunstancia, porque no sé cómo sean tus experiencias con el fuego. Yo hablo de una chimenea porque en una casa que tenemos eh, la familia, pues hay una chimenea grande y nos podemos sentar enfrente. Y obviamente mientras más cerca te sientes, pues más calor recibes, ¿no? Tienes que querer recibir ese calor. Y muchas veces yo cuando hace mucho frío no me gusta sentarme cerca porque no me gusta el contraste entre tener mucho calor y luego mucho frío, ¿no? O sea, como que eso a mí personalmente no me gusta, pero no sé cómo sean tus Entonces, experiencias con el fuego. la, Otra vez la hay reja un verde es micrófono entrada, prendido. es un condominio. Sí, la reja, la reja Maribel, es tu micrófono. no, la calle. Em, Entonces, piensa tú qué tan dispuesta está tu alma a recibir ese calor de Dios, cómo te acercas a Dios y qué tan dispuesto estás a entrar en este recogimiento de manera consciente. Me parece muy bonita la comparación y como muy fácil de recordar, o sea, cómo me acerco a este fuego. Me trato de proteger de él o me dejo calentar y quemar por ese fuego del amor de Dios. Entonces, Teresa nos dice que el amor de Dios es incondicional e infinito y que va más allá de los límites que nosotros ponemos, porque nosotros podemos poner límites y pensar que pues que al final solamente podemos recibirlo en la comunión sacramental o que nosotros no somos dignos. A veces pensamos esto, ¿no? Nosotros no somos dignos de tener la experiencia de Dios. Pero nuevamente Santa Teresa subraya la disposición a querer recibir a Cristo, a estar conscientes de su presencia en nuestro interior y ser buenos anfitriones. Y lo dice así, aparejándonos a recibir, jamás por muchas maneras deja de dar que no entendemos. O sea, aunque no lo entendamos. Este aparejándonos quiere decir disponiéndonos, queriendo recibirlo, Dios nunca nos deja de dar, aunque nosotros no entendamos. ¿Por qué? Porque muchas veces su comunicación es también una comunicación silenciosa y secreta en lo muy interior del alma. Entonces, lo importante es nuestro deseo, nuestro recogimiento, nuestro permanecer con Él, aunque nos cueste trabajo. Las condiciones para estar con el amigo, que son las condiciones de la oración teresiana,
son la primera, perseverar y acompañar al amigo. ¿Por qué? Porque a veces nos va a costar mucho trabajo estar en silencio, en recogimiento, mirándolo dentro de nosotros. Puede ser que a veces nos parezca aburrido, que a veces nos dé flojera, que a veces queramos llenar ese silencio de otras cosas y necesitamos aprender a estar con él con pocas palabras. ¿Cómo podemos a veces llenar ese silencio de otras cosas? Dice Teresa, a veces lo podemos llenar de devociones. O sea, no porque las devociones sean malas, sino porque Teresa quiere que tengamos una comunicación más profunda. Y para esa comunicación se necesita aprender a comunicarnos sin ruido de palabras o a veces manteniéndonos en una sola palabra de afecto. Pero este recogimiento nos puede a veces parecer pesado y cansado. Entonces hay que perseverar y acompañar al amigo. Y dice, estarse con él a solas, ya que es tan amigo de amigos. Y aquí, pues yo las vuelvo a invitar, o sea, a veces, y yo también uso las aplicaciones que nos ayudan en la oración, como Rezando Voy o el Evangelio Orado, nos ayudan, pero necesitamos también tener los espacios de silencio para la oración. O sea, fortalecernos en nuestra atención a Él, estarse con Él solo, porque si no, de alguna manera es como, o sea, no profundizo en lo que el Evangelio me está diciendo a mí en mi vida, sino que nada más dejo que alguien me lo lea y me guíe, pero me quedo, todas esas aplicaciones no dejan el espacio de silencio. Ese espacio de silencio lo tenemos que hacer nosotros. Entonces, si tú usas una aplicación para orar, escúchala. Claro que es bueno, te ayudará, pero también busca el silencio, busca los espacios de silencio para estar en la morada más íntima, en tu pequeño cielo con Jesús y escucharlo, escucharlo. Entonces, estar con el amigo, aunque al principio cueste trabajo y pensemos que es mejor ocuparnos de otras devociones. Esa es la mejor manera, nos dice Santa Teresa, de disponernos, de aparejarnos y asumir este trabajo. Ella dice que a veces pues nos va a costar trabajo, entonces hay que asumir que estar en el libro de la vida lo dice de otra manera, dice que para nosotros, por nuestra condición humana, a veces nos cuesta trabajo hacer oración, ¿no? Entonces, dice que nosotros necesitamos disponernos, dice en este capítulo de Camino a Perfección, porque ahí está la prueba del afecto, la prueba del deseo que tenemos de estar con Dios, a quien pocos quieren seguir en sus trabajos. Entonces, Irene comenzó diciendo en la clase, antes de que se conectaran todos, Irene decía que a veces nos cuesta trabajo hacer la voluntad de Dios. Y sí, a veces nos cuesta trabajo, pero también a veces nos cuesta trabajo disponernos al silencio, disponernos a escuchar. Vivimos en una sociedad llena de ruidos y escuchar lo que hay en nuestro interior, nuestros pensamientos, nuestras emociones, a veces nos causa miedo o nos causa incomodidad, pero es necesario familiarizarnos con nuestro interior, por eso Santa Teresa habla tanto del conocimiento propio, para poder ir más profundo a estar en silencio con el Señor. En el silencio escucharemos su voz. Entonces, pues Jesús desea que lo recibas con amor. Y fíjense qué hermoso lo que dice Santa Teresa. Dice, Jesús todo lo sufre y sufrirá por hallar una sola alma que le reciba
y tenga en sí con amor. Jesús desea comunicarse contigo, desea que tú lo recibas y está ahí esperándote, como dice Teresa, mirando y remirando, que nosotros lo volvamos a mirar. Entonces, por eso Santa Teresa nos vuelve a aconsejar en este capítulo a que estemos dispuestos y atentos para recibirlo, como en el capítulo pasado habló de ser buenos anfitriones. Otro tema de este capítulo 35 es ser iglesia. Santa Teresa está muy consciente de que ella es un miembro de la iglesia y vive su pertenencia a ella de manera comprometida. De hecho, el inicio del camino de perfección, para quienes se acuerden, si tomaron el primer curso de este camino de perfección que se llamó Es tiempo de tratar con Dios, es el llamado a los lectores para vivir con mayor fidelidad los consejos del Evangelio, apoyados en la humildad y el amor y el deshacimiento. Santa Teresa escribe diciendo que le duelen los daños de la iglesia en Francia por los luteranos y que, que es tiempo de tratar con Dios cosas importantes, ¿no? El bien de la iglesia, la santidad de los sacerdotes. Entonces, este libro está muy enfocado a cómo somos iglesia. Este es uno de los manuscritos de Camino de Perfección, uno que tienen en el convento de Toledo. Y dentro de ser iglesia, pues una de las cosas importantes es valorar y defender la Eucaristía. A Teresa le conmueve que debido a la reforma protestante se han destruido templos y ocurren faltas de respeto hacia el Santísimo Sacramento. ¿Qué hacían a veces los protestantes en esta guerra de religiones? Entraban a las iglesias y se robaban el sacramento y bueno, lo vejaban, ¿no? Lo tiraban en el suelo, o dejaban los sagrarios todos rotos y se llevaban el sacramento. A Santa Teresa esto le duele muchísimo porque pues es nuestro Señor. Y ahora, en nuestros tiempos también hay ocasiones en las que se falta el respeto y el amor a la Eucaristía de diferentes maneras, algunas más notorias que otras. Hace poco me acuerdo que en una iglesia en Puebla igual vandalizaron la iglesia y se robaron al sacramento. Entonces sigue ocurriendo. A Santa Teresa esto le duele porque es Cristo mismo quien está en el sacramento. Es un maltrato y es una falta de respeto a Cristo mismo que está en el sacramento de la Eucaristía. Entonces Teresa pide de una manera muy amorosa a Dios que no se maltrate la Eucaristía, y lo voy a leer directamente del Camino de Perfección porque lo dice de una manera muy hermosa. En el número 3 de este capítulo dice: pues Padre Santo que estás en los cielos, ya que lo queréis y lo aceptáis, y claro que no habíais de negar cosa que también nos está a nosotros, alguien ha de haber, como dije al principio, que hable por vuestro Hijo. O sea, ella se convierte en la abogada de Cristo, ella va a defender a Cristo. Alguien ha de haber que hable por vuestro Hijo. Pues él nunca tornó de sí, él no se defendió a sí mismo. Seamos nosotras hijas, le dice a las carmelitas y nos lo dice ahora a nosotros, aunque es atrevimiento siendo las que somos, más confiadas en que nos manda el Señor que pidamos, llegadas a esta obediencia, en nombre del buen Jesús, supliquemos a su majestad que pues no ha quedado por hacer ninguna cosa haciendo a los pecadores tan gran beneficio como este, o sea, que nos ha dejado a Cristo en la Eucaristía, que quiera su piedad y se sirva de poner remedio para que no sea
tan maltratado y que pues su santo Hijo puso tan buen medio para que en sacrificio le podamos ofrecer muchas veces, que valga tan precioso don para que no vaya adelante tan grandísimo mal y desacatos como hacen en los lugares a donde estaba este sacramento entre estos luteranos, deshechas las iglesias, perdidos tantos sacerdotes, quitados los sacramentos. O sea, ella se vuelve por amor la intercesora de Cristo, o sea, pidiéndole a Dios que como, a Dios Padre, que como Cristo acepta su voluntad, pues ella pide y no va a pedir otra cosa, ella pide y nos dice a nosotros también que seamos defensores de este Santísimo Sacramento, que nosotros oremos porque el sacramento siempre se venere, se reverencie y se cuide como el gran don que es. Y lo pide al Padre por intercesión de Cristo. Y yo te pregunto a ti, bueno, ¿tú cómo te vives como iglesia? Como ven, Santa Teresa, y en este libro de Camino de Perfección, dice que es importante orar por los sacerdotes y orar por la iglesia, orar por el Papa. Yo te pregunto a ti, ¿tú cómo te vives como iglesia? Porque a veces eh, es muy fácil pensar que la iglesia, los problemas de la iglesia no son mis problemas, ¿no? Eh, hemos tenido en los años recientes crisis muy fuertes respecto a la santidad de los sacerdotes, respecto a pues personas que no creen en el Papa Francisco como pastor, que les gustaría un papa más conservador. Eh, y aquí pues mi pregunta es, ¿cómo te vives tú como iglesia? Porque la iglesia, como ya hemos platicado, pues no es el templo. Al principio de la pandemia se cerraron las puertas de los templos, pero la iglesia siguió viva y palpitante porque la iglesia somos cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo te vives tú como iglesia? ¿Cómo trabajas por la iglesia? ¿Cómo defiendes a la iglesia? ¿Cómo comunicas el evangelio? ¿Cómo pasas el evangelio a la siguiente generación? Eh, ¿Cómo vives tu vida a partir de los criterios del evangelio? La iglesia está formada por cada uno de los bautizados. Y bueno, Teresa también nos anima a pedir a Dios que nos dé de este pan. Y pues aquí hay unas pequeñas reflexiones. Eh, si a veces te faltan ganas de acceder a la Eucaristía, de ir a misa, de esta comunión, pide a Dios que renueve tu deseo, que te dé apetito y ganas de comer este pan para que puedas vivir como Él. Es un pan indispensable. Necesitamos de este pan, ya sea de manera sacramental o de manera espiritual, para vivir unidos a Cristo. Es un gran don que Jesús o sea, lo primero es que Jesús se encarna, ¿no? Y se hace humano y nos entiende, entiende nuestro dolor, entiende nuestras limitaciones como seres humanos. Y Jesús es divino y humano junto. Lo segundo, pues que ya que parte, o sea, porque va a morir y luego resucita, pero se queda en la tierra como pan, como alimento para todos. ¿Para qué? Ya lo platicamos en los capítulos anteriores, para darnos fuerza para poder cumplir la voluntad del Padre, que es el amor. Y el verdadero amor no es posesivo, no es manipulador, sino que es donación y por eso es humildad, por eso nos cuesta tanto trabajo y necesitamos que Él nos dé fuerzas. ¿Cómo recibir al Señor en nuestro corazón como buenos anfitriones? Pues agradeciendo su amistad,
tratarlo como un buen amigo y en ese sentido ser fiel, buscar cuidar de él, del sacramento, de su palabra, de su mensaje. Y Santa Teresa nos aconseja estar a solas con él en la oración de recogimiento y recibirlo en la comunión sacramental o en la comunión espiritual. Hay una comparación también muy linda, que esta no está en ese capítulo, pero la traigo a la memoria. Si ustedes se acuerdan, había una mujer cananea o siriofenicia en el Evangelio de San Lucas, que cuando Jesús va a Tiro, que es en donde ahora es Líbano, Jesús hace curaciones y esta mujer se acerca y le pide que cure a su hija que está enferma. Y Jesús, que está todavía comprendiendo cómo es su misión, le dice de una manera que puede sonar un poco despectiva, que no se puede dar el pan de los hijos, o sea, de los judíos, del pueblo de Israel, a los perritos, ¿no? A los que no son del pueblo de Israel. Y con mucha inteligencia social y humildad, esta mujer le dice, pero los perritos también comen las migajas de la mesa de sus amos. Vean el deseo de esta mujer de recibir la curación para su hija. Y es un gran ejemplo del deseo que debemos tener de que Jesús toque nuestra vida, de recibirlo en nuestro interior. Entonces pide a Dios que te dé la gracia de tener este deseo de recibir todo lo que viene de su mano. Él nos da lo que necesitamos. Y te pregunto también, ¿cómo viviste en la pandemia el cierre de los templos? ¿De qué te diste cuenta? ¿Qué te hizo falta? ¿Qué era lo que más deseabas cuando se cerraron los templos? ¿Cómo fue para ti? ¿Qué valoraste? Porque a veces hasta que nos falta algo, nos damos cuenta de lo que nos importa. Y Teresa insiste, como digo en este capítulo, en orar por la iglesia y hace esta oración muy hermosa que dice, ya Señor, ya, haced que se sosiegue este mar. No ande siempre en tanta tempestad esta nave de la iglesia y salvadnos, Señor mío, que perecemos. No sé si les recuerda a la barca de los apóstoles en la tempestad, ¿no? Que comienza un viento muy fuerte, comienza la tempestad y Jesús está dormido y entonces lo despiertan, ¿verdad? Para que calme a la tempestad. Así Teresa ora y nos invita a orar por la nave de la iglesia que ha padecido muchas tempestades y las seguirá padeciendo, pero hay que orar para que nos podamos mantener fieles al Evangelio y a la voluntad de Dios. Y te invito a que hagamos nuestro momento de oración. Ponte en una postura que te ayude a hacer el recogimiento. El recogimiento, hemos platicado, pues es una manera de entrar dentro de nosotros mismos y ponernos en la presencia del Señor. Vamos a ir entrando poco a poco de lo exterior a lo interior. Apoya tus pies en el piso, coloca tu espalda de manera que esté recta para que pueda el aire entrar y salir libremente por tus pulmones. Y respira en el ritmo que tú necesites. No necesitas cambiar la respiración o hacerla de una manera especial. Simplemente obsérvala
Observa cómo entra el aire, baja tus pulmones y sale. Y para conectar con el momento presente, que es el momento para recibir la gracia, te sirve observar una sola respiración desde el principio hasta el final, sin apurarla. Es única, cada respiración es un tesoro único que llena tu aire de tu cuerpo de oxígeno. Cuando inhalas y cuando exhalas, se va todo el oxígeno por todas tus venas, por todas tus arterias, hasta la punta de tus dedos, hasta la punta de tu cabeza. Observa el regalo de una respiración y después la que sigue. Ahora te invito a que observes tus pensamientos, tus emociones, lo que hay en tu horizonte interior. Usa tu curiosidad para darte cuenta que te habita como si fuera una nube en el horizonte y después déjalo pasar. Reconoce la impermanencia de estos pensamientos y de estas emociones que se van moviendo, van cambiando. Si hay alguna emoción que te incomode, vela de frente, acéptala. Es la única manera de quitarle poder, aceptando las emociones que tenemos. Y ahora haz una respiración más profunda y entra dentro de ti a ese lugar en el que Jesús te habita, ese pequeño cielo que llevamos dentro. Ahí, en ese lugar que no podemos encontrar físicamente, pero está dentro de nosotros, la parte más íntima de nuestra alma, está Jesús esperándote. Mira que te mira y déjate mirar por Él. Puedes agradecer con tus propias palabras el don de la Eucaristía.
el don de este pan que podemos recibir de manera sacramental y que también podemos recibir de manera espiritual. Teresa nos dice que a veces lo que nos cuesta trabajo es estar en este silencio, estar con pocas palabras junto a Jesús, unidos a Jesús. Trata de comunicarle tu amor con tu mirada, con una mirada dulce, una mirada de afecto, con los sentimientos desde tu corazón y con pocas palabras. Mira que te mira. Y si te distraes, regresa a tu respiración y regresa a la mirada de Jesús en tu interior. Él desea tanto tu amistad. Disponte a ser su amigo verdadero. Adora a Jesús agradeciéndole el don de la Eucaristía, el don de hacerse pan, que se queda para ti, para mí, para todos en la iglesia. Es generoso hasta el extremo.
Con Santa Teresa, pidamos a Dios Padre que siempre se reverencie y se adore a Jesús sacramentado. Habla con Jesús de tus deseos de recibirlo de forma sacramental y de forma espiritual. ¿Para qué necesitas fuerzas hoy? ¿Cuál es la situación que quieres poner en su corazón? No necesitas muchas palabras. Puedes con tu imaginación poner a esas personas o esa situación en el corazón de Jesús, pidiendo que se haga su voluntad. Como comunidad y como iglesia, pidamos por el Papa. Imagina al Papa rodeado de la luz del Espíritu Santo, dócil a la acción del Espíritu Santo, fortalecido por los dones del Espíritu Santo, para que pueda guiarnos como iglesia. Y pidamos también por los sacerdotes, por los que conoces y por los que no conoces, por los santos y por los pecadores. Todos necesitan de nuestra oración. Pidamos por ellos. Danos, Señor, sacerdotes santos. Y pedimos también por nosotros como iglesia que podamos portar la luz del Evangelio a nuestras diferentes realidades, en el trabajo, en la escuela. Ayúdanos, Señor, a ser buenos cristianos.
buenos amigos tuyos. A corresponder a tu amor. Y todo esto lo pedimos por intercesión de Jesús al Padre, diciendo muy despacio: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y si quieres saber más acerca de este capítulo, te recomiendo que leas el capítulo 35 de Camino de Perfección y el libro, la ficha 35 del libro El amor nos hará apresurar los pasos.